¿te gustan las historias de amor y traición? Suscríbete a nuestro canal y descubre más relatos emocionantes. Prepárate para una historia de engaño, venganza y redención que te dejará sin aliento. Alejandro, un médico dedicado y observador, siempre tuvo un sexto sentido para detectar problemas en sus pacientes, salvando incontables vidas a lo largo de su carrera. Sin embargo, cuando se trata de su propia vida personal, es sorprendido por completo. Después de casi 2 décadas de matrimonio, Alejandro descubre que su esposa, Daniela, está teniendo una aventura con Ricardo, el marido de su hermana. Lo que Alejandro hará a continuación es algo que nadie podría prever. Mantente atento y descubre los detalles de esta historia impactante. Alejandro, un médico dedicado y observador, siempre había confiado en su instinto para salvar vidas. Sin embargo, nada en su experiencia profesional lo preparó para la devastadora traición que estaba a punto de descubrir en su propia vida. Después de casi 20 años de matrimonio con Daniela, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Daniela, siempre tan amorosa y atenta, ahora parecía distante y evasiva. Sus excusas para llegar tarde a casa se volvieron cada vez más comunes, y sus mensajes de texto parecían más secretos de lo habitual. Una tarde, después de un día particularmente agotador en el hospital, Alejandro decidió confrontar a Daniela. La encontró en la cocina, absorta en su teléfono. ¿Hay algo que quieras decirme, Dani?, preguntó, su voz cargada de preocupación y sospecha. Daniela levantó la vista, sorprendida y visiblemente incómoda. No, ¿por qué lo preguntas?, respondió ella, intentando sonar casual, pero Alejandro podía ver el nerviosismo en sus ojos. Decidido a descubrir la verdad, Alejandro contrató a un detective privado. Lo que descubrió fue mucho peor de lo que había imaginado. Daniela estaba teniendo una aventura con Ricardo, el marido de su hermana Luisa. La noticia cayó sobre Alejandro como una losa, dejándolo aturdido y desorientado. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo Daniela traicionarlo de esta manera? En medio de su confusión, Alejandro sabía que tenía que hablar con Luisa. Esa misma noche, fue a su casa y, con lágrimas en los ojos, le contó todo. Luisa quedó devastada, su mundo también hecho pedazos. Tenemos que ser inteligentes sobre esto, dijo Alejandro, su voz temblando pero decidida. No podemos dejar que esto destruya nuestras vidas más de lo que ya lo ha hecho. Tenemos que proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos. Juntos, Alejandro y Luisa decidieron actuar con cautela. Consultaron a un abogado de confianza, quien les aconsejó que recopilaran todas las pruebas posibles antes de confrontar a Daniela y Ricardo. Así, mientras mantenían una fachada de normalidad, comenzaron a planear su siguiente movimiento con meticulosidad. Alejandro empezó a revisar los acuerdos prenupciales y las finanzas familiares, buscando cualquier forma de proteger sus bienes. Cada día que pasaba era una prueba de resistencia para Alejandro. Ver a Daniela actuar como si nada estuviera mal, sabiendo lo que sabía, era casi insoportable. Pero sabía que debía mantener la calma y esperar el momento adecuado para la confrontación. En el fondo, una parte de él todavía no podía creer que la mujer con la que había compartido casi 20 años de su vida pudiera ser capaz de tal traición. Mientras tanto, Alejandro y Luisa continuaban recolectando pruebas. Un día, recibieron un paquete anónimo que contenía vídeos y audios comprometedores de Daniela y Ricardo, pruebas irrefutables de su infidelidad. Aunque no sabían quién había enviado el paquete, decidieron que era el momento de actuar. Con la ayuda de su abogado, planearon cómo confrontar a Daniela y Ricardo de manera legal y contundente, asegurándose de proteger sus intereses y los de sus hijos. Alejandro se preparaba para la batalla más difícil de su vida, una que no se libraría en una sala de emergencias, sino en su propio hogar. Sabía que la confrontación sería dolorosa, pero estaba decidido a enfrentarse a la verdad, no solo por él, sino por su hermana y sus hijos. Lo que haría a continuación definiría el futuro de todos ellos. Alejandro y Luisa estaban sentados en la sala de estar de la casa de Luisa, con los videos y audios comprometedores de Daniela y Ricardo esparcidos sobre la mesa. Ambos estaban exhaustos, emocionalmente desgastados, pero sabían que no podían rendirse ahora. El abogado, el doctor Salazar, estaba con ellos, ayudando a trazar la estrategia para la confrontación.
Primero, necesitamos asegurarnos de que estos videos y audios se mantengan seguros, dijo el doctor Salazar, mirando a los hermanos con seriedad. Haremos copias y las almacenaremos en diferentes lugares. También debemos tener un plan sólido para presentarlas en el tribunal, si es necesario. Alejandro y Luisa asintieron, conscientes de que necesitaban ser meticulosos en cada paso. En los días siguientes, continuaron con sus vidas como si nada estuviera mal, pero por dentro, la tensión crecía. Alejandro observaba a Daniela con nuevos ojos, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. En cada reunión familiar, Luisa miraba a Ricardo con una mezcla de ira y tristeza, luchando por mantener la compostura. Una noche, Alejandro estaba sentado en su estudio, revisando los archivos y pensando en cómo enfrentaría a Daniela. La puerta se abrió suavemente y su hija, Sofía, entró. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con preocupación en su voz. Alejandro sonrió débilmente y asintió. «Sí, cariño. Solo tengo muchas cosas en la mente». Mientras tanto, Luisa estaba en su casa, haciendo lo posible por mantener la normalidad para sus hijos. Pero cada vez que miraba a Ricardo, sentía una punzada de dolor. Decidida a no dejar que su ira la consumiera, se enfocó en sus hijos, asegurándose de que se sintieran amados y seguros. Un día, Luisa recibió un mensaje de un número desconocido. Era un video de Daniela y Ricardo juntos, enviado por el misterioso informante que parecía saber todo sobre sus encuentros. Llamó a Alejandro de inmediato. «Tenemos que actuar pronto», dijo Luisa, su voz temblando de emoción contenida. Alejandro asintió, sabiendo que el momento de la confrontación se acercaba. Con la ayuda del doctor Salazar, Alejandro y Luisa comenzaron a formular su plan. Decidieron confrontar a Daniela y Ricardo en una reunión familiar, donde podrían presentar las pruebas delante de todos. También prepararon una estrategia legal para proteger sus bienes y asegurar la custodia de sus hijos. El día de la reunión, Alejandro estaba nervioso pero determinado. Mientras esperaba en la sala de estar de su casa, repasó mentalmente cada detalle del plan. Luisa llegó poco después, su rostro serio y decidido. «Estamos listos», dijo ella, mirando a Alejandro a los ojos. Los demás familiares comenzaron a llegar, y finalmente, Daniela y Ricardo entraron, sin sospechar nada. Alejandro tomó un profundo aliento y se puso de pie. «Tenemos algo importante que discutir», dijo, llamando la atención de todos. La sala quedó en silencio mientras Alejandro y Luisa empezaban a revelar la verdad. Daniela y Ricardo se miraron, sorprendidos y asustados, mientras Alejandro sacaba las pruebas. «Esto es lo que hemos descubierto», dijo, mostrando los videos y audios. La reacción fue inmediata. Daniela intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Ricardo, pálido y sin palabras, no podía negar lo que todos estaban viendo y oyendo. La confrontación fue dolorosa, pero necesaria. Alejandro y Luisa, con el apoyo de su familia y el asesoramiento del doctor Salazar, sabían que estaban haciendo lo correcto. La atmósfera en la sala era tensa y cargada de emociones. Daniela y Ricardo estaban frente a Alejandro y Luisa, rodeados por familiares y amigos que miraban incrédulos las pruebas de su traición. Alejandro, con voz firme, dijo: «Tenemos pruebas irrefutables de su infidelidad». Daniela, Ricardo, ¿tienen algo que decir en su defensa? Daniela, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Ricardo, en cambio, mantuvo la mirada baja, evitando el contacto visual con todos. «Esto no es lo que parece», murmuró Daniela finalmente, pero nadie pareció convencido. El doctor Salazar tomó la palabra, explicando las implicaciones legales de la infidelidad. Debido a las cláusulas del acuerdo prenupcial, Alejandro y Luisa tienen derecho a una compensación significativa. Además, los niños quedarán bajo su custodia hasta que se resuelva este asunto en el tribunal. Los familiares, todavía en shock, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos mostraban apoyo a Alejandro y Luisa, mientras otros se dirigían a Daniela y Ricardo con miradas de desaprobación. La tensión aumentaba cada segundo. Luisa, con lágrimas en los ojos, se dirigió a su esposo. «Ricardo, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia de esta manera?» Ricardo no respondió,
su silencio era la admisión de su culpa. Alejandro, aunque herido, sabía que debían mantenerse fuertes por el bien de sus hijos. Lo mejor ahora es que todos tomemos un tiempo para procesar esto. Daniela, Ricardo, deben salir de nuestras casas inmediatamente. El doctor Salazar nos ayudará a coordinar los detalles legales. Daniela, sollozando, intentó acercarse a Alejandro, pero él dio un paso atrás. No, Daniela. No puedo perdonarte por lo que has hecho. Has destruido nuestra familia. Con esas palabras, ella supo que no había vuelta atrás. Esa noche, Alejandro y Luisa se quedaron en la casa de sus padres, buscando consuelo en la familia. El doctor Salazar continuó trabajando en el caso, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto para proteger a Alejandro y Luisa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites legales. Daniela y Ricardo fueron citados a comparecer en el tribunal, y las pruebas de su infidelidad fueron presentadas formalmente. Mientras tanto, un misterioso informante continuaba enviando más pruebas y detalles sobre los encuentros secretos de Daniela y Ricardo. Alejandro y Luisa se preguntaban quién podría estar detrás de todo esto, pero por el momento, estaban agradecidos por la ayuda. Un día, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada dijo: «Sé lo que están pasando. Estoy de su lado. Quiero asegurarme de que la justicia se haga. Pero deben tener cuidado, Daniela y Ricardo no se rendirán tan fácilmente». Alejandro quedó impactado, pero no tuvo tiempo de reflexionar mucho sobre la llamada. Tenían una audiencia importante en el tribunal al día siguiente. Al llegar al juzgado, Alejandro y Luisa estaban nerviosos pero determinados. Con la ayuda del doctor Salazar, presentaron todas las pruebas recolectadas. Daniela y Ricardo, por otro lado, intentaron defenderse alegando que las pruebas eran falsas y que todo era un malentendido. Sin embargo, el juez no se dejó convencer. Después de escuchar todos los argumentos y revisar las pruebas, falló a favor de Alejandro y Luisa. Daniela y Ricardo perdieron la custodia de los niños y la mayor parte de los bienes. Esa noche, Alejandro y Luisa regresaron a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque habían ganado la batalla legal, sabían que la lucha emocional estaba lejos de terminar. Se sentaron juntos en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. «Tenemos que ser fuertes por nuestros hijos», dijo Alejandro, tomando la mano de Luisa. «Esto no nos destruirá». La victoria legal no trajo el alivio que Alejandro y Luisa esperaban. Aunque el tribunal había fallado a su favor, el impacto emocional de la traición aún pesaba sobre ellos y sus hijos. La vida debía continuar, pero reconstruir la confianza y la normalidad sería un proceso largo y doloroso. Alejandro se sumergió en su trabajo, encontrando consuelo en la rutina del hospital. Sin embargo, cada momento libre lo pasaba con sus hijos, asegurándoles que, a pesar de todo, su familia seguiría unida. Luisa, por su parte, se enfocó en proporcionar un hogar estable para sus hijos. Aunque había momentos de tristeza y enojo, ella estaba decidida a no dejar que la traición de Ricardo definiera su futuro. Un día, mientras Alejandro revisaba algunos expedientes en su oficina, recibió otra llamada del misterioso informante. «Hay algo más que necesitan saber», dijo la voz distorsionada. «Daniela y Ricardo están planeando algo. Necesitan estar alerta». Alejandro, preocupado, compartió esta información con Luisa y el doctor Salazar. Decidieron contratar seguridad adicional y estar atentos a cualquier movimiento sospechoso. Los días pasaron en una calma tensa, con todos esperando el próximo movimiento de Daniela y Ricardo. Una tarde, mientras Alejandro y Luisa estaban reunidos con el doctor Salazar en su oficina, recibieron un paquete anónimo. Dentro, encontraron más pruebas de la infidelidad, pero también documentos que sugerían que Daniela y Ricardo estaban intentando ocultar dinero en cuentas offshore. Alejandro, furioso, golpeó la mesa. «No permitiré que se salgan con la suya». El doctor Salazar comenzó a investigar estas nuevas pruebas, y pronto descubrieron que Daniela y Ricardo no solo estaban escondiendo dinero, sino que también planeaban huir del país para evitar las consecuencias legales. Decidieron actuar rápidamente, contactando a las autoridades y presentando las nuevas pruebas. El día del juicio final llegó, y el tribunal se llenó de tensión.
Daniela y Ricardo se veían desaliñados y desesperados. El juez, al revisar las nuevas pruebas, se mostró severo. Las acciones de los acusados son una clara violación de la ley y un intento de evadir la justicia, declaró. El fallo fue contundente. Daniela y Ricardo fueron despojados de todos sus bienes y sentenciados a tiempo en prisión por fraude y obstrucción de la justicia. Alejandro y Luisa se sintieron aliviados al escuchar la sentencia. Aunque sabían que el camino hacia la recuperación aún sería largo, al menos una parte de la justicia había sido servida. Después del juicio, se reunieron en la casa de Luisa para celebrar con sus hijos. Aunque la alegría era moderada, sentían que podían comenzar a sanar. Mientras Alejandro y Luisa compartían una comida con sus hijos, se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado desde que descubrieron la traición. La familia, aunque herida, estaba unida y más fuerte que nunca. Alejandro se volvió hacia Luisa y le dijo, hemos pasado por tanto, pero lo importante es que estamos aquí, juntos. Nada podrá romper nuestro vínculo. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro y Luisa recibieron una visita inesperada. Era el misterioso informante, revelando finalmente su identidad. Era un antiguo colega de Alejandro, que había descubierto la infidelidad de Daniela por casualidad y decidió ayudar desde las sombras. Sabía que necesitaban pruebas sólidas para proteger a su familia, explicó. Alejandro y Luisa le agradecieron profundamente por su ayuda, sabiendo que sin él, las cosas podrían haber sido mucho peores. Con Daniela y Ricardo fuera de sus vidas, Alejandro y Luisa comenzaron a reconstruir sus hogares y sus corazones. Aunque el camino no sería fácil, sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La traición había sido una dura prueba, pero también una lección sobre la fuerza del amor y la familia. Con Daniela y Ricardo en prisión, Alejandro y Luisa finalmente pudieron comenzar a sanar sus heridas y reconstruir sus vidas. Aunque la traición había dejado cicatrices profundas, también había fortalecido el vínculo entre ellos y sus hijos. La familia, aunque diferente, estaba más unida que nunca. Los días comenzaron a recuperar una apariencia de normalidad. Alejandro se enfocó en su trabajo en el hospital, donde encontraba consuelo y propósito en salvar vidas. Sin embargo, siempre se aseguraba de pasar tiempo de calidad con sus hijos, llevándolos a pasear, ayudándolos con la tarea y simplemente estando presente. Luisa, por su parte, se dedicó a crear un hogar cálido y seguro para sus hijos. Renovó la casa, haciendo pequeños cambios que simbolizaban un nuevo comienzo. Pintó las paredes con colores alegres, plantó flores en el jardín y llenó el hogar de risas y amor. Cada noche, se aseguraba de que sus hijos supieran cuánto los amaba y lo orgullosa que estaba de ellos. Un día, mientras Alejandro y Luisa estaban cenando juntos, Sofía, la hija de Alejandro, se acercó con una sonrisa tímida. «Papá, tía Luisa, hay algo que quiero decirles», dijo, su voz llena de emoción. «Estoy tan feliz de que sigamos juntos, a pesar de todo lo que pasó. Ustedes nos han mostrado lo que significa ser una familia de verdad». Alejandro y Luisa se miraron, sus corazones llenos de orgullo y amor. «Nosotros también estamos muy orgullosos de ti, Sofía», respondió Alejandro, abrazando a su hija. «Y siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase». Mientras la vida continuaba, Alejandro y Luisa recibieron otra buena noticia. El abogado les informó que habían ganado una indemnización significativa debido a las acciones fraudulentas de Daniela y Ricardo. Con este dinero, Alejandro y Luisa decidieron hacer algo especial para sus hijos, una casa nueva, donde pudieran comenzar de nuevo y crear recuerdos felices. La familia se mudó a su nuevo hogar, un lugar espacioso y lleno de luz, con un gran jardín donde los niños podían jugar. La mudanza simbolizaba un nuevo capítulo en sus vidas, un lugar donde las heridas del pasado podían comenzar a sanar completamente. Cada rincón de la nueva casa estaba lleno de esperanza y amor. Con el tiempo, Alejandro y Luisa también comenzaron a reconstruir sus propias vidas personales. Alejandro conoció a Laura, una enfermera en el hospital, que rápidamente se convirtió en una amiga cercana y luego en algo más. Laura era comprensiva y amorosa, y poco a poco, ayudó a Alejandro a abrir su corazón de nuevo. Luisa, por su parte, se enfocó en su carrera y sus hijos, pero eventualmente también encontró el amor nuevamente en Martín, un colega de trabajo. Martín era paciente y comprensivo, y su apoyo incondicional ayudó a Luisa a superar los momentos más difíciles. En una tarde soleada,
la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de uno de los niños en su nuevo hogar. Había risas, juegos y una gran sensación de paz y felicidad. Alejandro, mirando a su alrededor, sintió una profunda gratitud por cómo habían superado juntos los desafíos. Sabía que, aunque el camino había sido difícil, cada obstáculo los había fortalecido. En su discurso, Alejandro dijo: hoy celebramos más que un cumpleaños. Celebramos la fuerza de nuestra familia, la resiliencia ante la adversidad y el amor que nos une. Hemos pasado por mucho, pero estamos aquí, más fuertes y más unidos que nunca. Gracias a todos por ser parte de esta familia increíble. Luisa añadió, con lágrimas de alegría en los ojos: nuestro viaje no ha sido fácil, pero ha sido lleno de lecciones y crecimiento. Gracias a cada uno de ustedes por su amor y apoyo. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Mientras el sol se ponía, iluminando el jardín con una luz dorada, Alejandro y Luisa sintieron una paz profunda. Habían encontrado la redención y la paz que tanto anhelaban. Sabían que, aunque la vida siempre traería desafíos, estaban preparados para enfrentarlos juntos, como una familia. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor, traición y redención. No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Nos vemos en la próxima.